Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a desarrollar lo que es el teatro barroco, ¿sí? Bueno, ya han pasado ya obras como el relato picaresco, lo de Miguel de Cervantes Saavedra con el Quijote de la Mancha, como así también la poesía, ¿no? La poesía barroca, en donde lo encontramos a Góngora, a Quevedo, a Lope de Vega, ¿sí? Lope de Vega, quien es el que de alguna manera sentó las pautas de lo que es el teatro barroco también, ¿no? Así que, bueno, vamos a ir desarrollando y primeramente vamos a ir describiendo, ¿sí? De alguna manera, cómo era el teatro en este tiempo, ¿no? Que en esta época que es el género más popular de esta época, el teatro, que incluía, por ejemplo, actos previos, actos intermedios, en donde encontrábamos, en donde ponían y se encontraban músicas, canciones, farsas, ¿sí? El público disfrutaba del teatro en los corrales, ¿sí? Ya que no había telón, por ejemplo, la escenografía era de alguna manera básica, habían una o dos galerías en distintas alturas, ¿sí? Para poder visualizar lo que ocurría en el escenario. Los espacios se creaban por medio de la palabra, no por la recitación, por la oratoria, ¿sí? Ahora, al frente y a los costados, ¿sí? En la parte del frente y en la parte de los costados o en los laterales, se encontraban las localidades, ¿sí? Por un lado estaban las de pie, ¿sí? Es aquellas en donde el público estaba parado, que eran las más baratas y las más accesibles, ¿no? Del otro lado se encontraban las gradas y las galerías, que esas ya tenían un costo diferenciado y eran para personas de mayor caudal, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia entre una y la otra, ¿no? Las funciones se hacían siempre de día. ¿Por qué? Porque por el simple hecho de que carecían de luz artificial como para poder iluminar la totalidad del escenario, ¿no? Entonces se hacía todo a plena luz del día. Ahora, también se representaban en los palacios reales o de nobles importantes, ¿no? En donde que estaba formado por reyes, por nobles, por cortesanos, ¿sí? Y el tipo de teatro o el tipo de temática que se desarrollaban en estos ámbitos era de un cultismo un poco más elevado, ¿no? Ahora, el teatro del siglo de oro, ¿sí? El teatro del siglo de oro español da más importancia a la acción que a las caracterizaciones psicológicas de los personajes, ¿no? Recordemos que en el periodo renacentista, ¿sí? Hace referencia justamente a la introspección o las características psicológicas de los personajes, ¿no? En este aspecto no, ¿sí? Acá no, acá hace más referencia y le rinde más importancia a la acción que se está dramatizando en la puesta en escena, ¿no? La acción está subordinada al tema que se trata, ¿sí? Al tema que se está desarrollando en la obra teatral. Y como bien decía al principio del tutorial, Lope de Vega es quien sienta las pautas, ¿sí? Y las bases del teatro clásico español, ¿no? En donde, por ejemplo, como características de este tipo de pautas que plantea Lope de Vega, tenemos que dejar de lado a los preceptistas, ¿sí? Que realizaban obras de teatro antiguamente y sigue el gusto del público, ¿no? Es decir, que empieza a tomar en cuenta no solo la opinión, sino también el gusto que tiene el público para ver este tipo de representaciones, ¿no? Mezcla lo trágico con lo cómico, ¿sí? Y se genera esta disyunción que hay, porque teníamos por un lado la tragedia, por otro lado la comedia, y con Lope de Vega tenemos lo tragicómico también, ¿sí? Tomemos en cuenta también de que
la tragedia siempre estaba destinada, ¿sí?, a las obras que se representaban, ¿sí?, en las cortes, ¿no?, en la nobleza, para los cortesanos, para los nobles, para los reyes, ¿no?, que se representaban en los palacios. Y mientras que la comedia estaba destinada a la gente de clase baja, ¿no?, en donde la comedia lo que hacían de alguna manera era parodiar, ¿sí?, era parodiar a la gente de la nobleza, ¿no? Bueno, ahora, también impone el verso, ¿sí?, el verso sobre la prosa, ¿no? Divide la obra en 3 actos y permite en la obra cambios de espacio y de tiempo, ¿no?, en medio de la representación. ¿Sí? Son algunas de las pautas, ¿sí?, y bases que marcaron la diferenciación de las obras de Lope de Vega, ¿no? Ahora, también tenemos un referente muy significativo que es posterior a lo que es Góngora, Quevedo y Lope de Vega, que es Pedro Calderón de la Barca, en donde adopta todas las innovaciones que marca y que marca Lope de Vega, ¿no? Pero a esto él le agrega, ¿sí?, por un lado, una perfección estructural, ¿sí?, y por el otro lado, una estilización dramática dentro de la obra, ¿sí?, como así también el fino trabajo con la lengua, que ese es herencia de Góngora, ¿no?, en donde Góngora lo que hacía era utilizar un lenguaje extremadamente cultista para sus poesías, ¿no?, en donde Pedro Calderón de la Barca adopta este estilo de escritura, ¿sí?, dentro de sus obras teatrales, ¿no?, y también las formas de razonamiento filosófico, ¿sí? Dentro de la obra más representativa de Pedro Calderón de la Barca tenemos La vida es sueño, ¿sí? La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, en donde está publicada La vida es sueño en el año 1636, y trata el tema del poder de los horóscopos y la relación entre esta disyunción que hay entre lo que es la vida y lo que es el sueño, ¿sí? Acá tenemos al protagonista, que es Segismundo, pero también a su padre, que es el rey Basilio, ¿sí?, que el rey Basilio mantiene encerrado a Segismundo en una torre desde su nacimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque los astros, ¿sí?, le anunciaron que sería un tirano Segismundo, ¿no?, y que destronaría al rey, es decir, a su padre, ¿no?, a que a él mismo lo iba a destronar, ¿no? Entonces, razón por la cual, y llevándose de los astros, decide encerrarlo a su propio hijo en una torre, ¿no? Segismundo, ¿sí?, a todo esto no conoce su identidad ni comprende por qué está privado de la libertad, ¿sí?, porque nadie, absolutamente nadie, le brinda información ni ningún tipo de explicación de su condición, ¿no? Y Basilio lo pone a prueba constantemente, ¿no?, durante toda la obra, ¿sí? Segismundo, de alguna manera, deberá transformarse en este proceso heroicamente, ¿no? Deberá transformarse y deberá, ¿sí?, de alguna manera deconstruirse, ¿sí? Porque por un lado él tiene que vencer a los hados y por el otro lado tiene que mostrarle a su padre el error que ha cometido para con él, ¿sí? Entonces, paralelamente, también dentro de la obra aparece la historia de Rosaura. No nos olvidemos, porque eso aparece de manera paralela, la historia de Rosaura, que constituye una trama secundaria dentro de la obra, ¿sí? Bueno, otro tema que se desarrolla y es de suma importancia es el libre albedrío dentro de La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, ¿sí?, que es la capacidad que tiene el hombre de decidir los caminos de su vida, ¿no? Pero tomemos en cuenta de que el libre albedrío, aparte de ser la libre elección que tengo yo de tomar mis propias decisiones, no termina ahí, ¿no? Porque el libre albedrío hace referencia no solo a eso, sino también a que tengo que hacerme responsable de las consecuencias de las decisiones que tomo, ¿sí? Ahora, que esto, lo que es el libre albedrío, es una gran preocupación
para la sociedad europea, ¿sí? Desde la Reforma a principios del siglo XVI. ¿Sí? La reforma de Martín Lutero, ¿sí? Ha sido una gran preocupación la temática del libre albedrío para la sociedad de esta época, ¿sí? Hay muchas discusiones con respecto a lo que es el libre albedrío, ¿sí? Porque el hombre, de alguna manera, con el libre albedrío, ¿sí? Podía ayudar a su salvación, ¿no? Para poder llegar al cielo, ¿sí? O, por ejemplo, de que si su salvación o condena de alguna manera ya estaba predestinado por Dios, ¿no? Es decir, o te podés salvar o ya estás predestinado, ya está escrito ya dentro de la línea de tiempo de que vas a estar condenado o no, ¿no? Entonces los que creían en el libre albedrío, ¿sí? Sostenían que el hombre podía torcer cualquier inclinación y sobreponerse a las adversidades, ¿no? Es decir, ¿por medio de qué? Por medio de buenas acciones, por medio de realizar, ¿sí? O tomar decisiones que generen buenas acciones, de alguna manera podían purificar, ¿sí? Su condición y poder acceder al cielo, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿sí? Lo que es esta encrucijada de lo que es el libre albedrío, ¿no? ¿Sí? Y también este paralelismo que hay entre vida y sueño, ¿no? Que es tiene un sentido profundamente religioso, ¿sí? Con la mira puesta, ¿sí? En lo que es la trascendencia, ¿no? Es decir, qué pasa más allá de la muerte, ¿sí? Cómo trascendemos nosotros después que morimos, ¿sí? Y que es el camino, ¿sí? Desde el punto de vista religioso se hablaba de que era el camino hacia otra vida, ¿sí? Más verdadera, ¿no? ¿Sí? En donde no termina nuestra existencia simplemente con la muerte, sino de que trascendemos en el tiempo y tenemos repercusión en el tiempo, ¿sí? Bueno, en el próximo video seguramente estaremos desarrollando muchísimo más lo que es La vida y sueño de Pedro Calderón de la Barca, ¿sí? Y con esto lo que es el teatro de Calderón y el teatro barroco. Muchas gracias.